Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es un placer para el Parlamento de Montevideo estar rindiendo homenaje a una institución tan prestigiosa y tan emblemática como es el Teatro El Galpón. En primera instancia, saludar a todas las personas presentes, a todos quienes integran la institución El Galpón, saludar a Héctor Guido, saludar a Arturo Freitas y permítanme, no puedo dejar de saludar muy especialmente a Estela Medina y también a Lebón, que nos acompaña desde las barras. La institución teatral El Galpón, para quienes somos bichos de teatro, es muy especial, sin duda alguna. Esa institución que fue fruto de esa fusión de los elencos de lo que fue la isla y el teatro del pueblo. Esa institución que fue dirigida por Atahualpa del Chopo. Una institución que ha sido pilar del teatro independiente, pero también símbolo de la resistencia. Un teatro que sobrevivió, una institución que sobrevivió a la clausura de la dictadura, que sobrevivió al exilio, porque muchos de sus actores y actrices, y Arturo va a estar dando testimonio de eso, fueron al exilio, a México, y eso de alguna manera también permitió mantener ese espíritu colectivo de lo que era la institución El Galpón y también permitió, mientras otros compañeros y compañeras estaban en la prisión, mientras estábamos viviendo los peores momentos de la historia de nuestro país, México de alguna manera permitió que El Galpón siguiera vivo y que tuviera ese prestigio que se mantiene a nivel local, pero también a nivel internacional. Hace poco me enteré de que había como una especie de protesta, como una especie de pacto de no pasar por la puerta del Galpón durante la dictadura. Y es algo muy distinto a lo que pasa ahora, porque ahora pasamos a propósito, ¿no? Y cada vez que uno marcha, cada 20 de mayo, por ejemplo, pasar por el Galpón es todo un emblema y siempre encontramos esa respuesta del Galpón presente, diciendo presente cada 20 de mayo y en cada momento en que el pueblo uruguayo se moviliza. El Galpón siempre está presente, acompañando las causas populares, las causas del pueblo. Así que cómo no hacer un homenaje a esta institución que tanto queremos, que tanto respetamos, que tanto admiramos. Y hoy pasamos orgullosos por allí, además porque tiene una marca de la memoria, que es tan importante ir legando de alguna forma a las siguientes generaciones lo que significa el Galpón, lo que significó, lo que significa y lo que va a seguir significando. Para que siga significando, por supuesto que hay algunos desafíos que toca atravesar y que toca atravesar desde el Estado. Porque de la misma forma que al salir de la dictadura, el gobierno entrante no dudó en devolver esa sala a la compañía teatral El Galpón, aquel gobierno encabezado por Julio María Sanguinetti, bueno, de la misma forma hay que volver a esas políticas que permitieron que El Galpón estuviera vivo todos estos años. Al Teatro El Galpón lo golpeó muy duro la pandemia, al igual que a todos los artistas, a toda la cultura. La pandemia la golpeó muy duramente a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y allí, por supuesto que faltó un Estado nacional presente, asegurando esas políticas de Estado fundamentales. Porque, bueno, como decía Lorca, no solo de pan vive el hombre, sino que también hay que asegurar ese pan para el espíritu, porque hablamos mucho de redistribución de la riqueza, hablamos mucho de ese pan para la panza, que por supuesto que es importante y es lo primero, pero también debemos alimentar a nuestro pueblo con cultura.
Y en eso el Galpón ha estado siempre presente. Y por eso para este Parlamento de Montevideo es un gran honor y una gran alegría estar hoy ante ustedes rindiendo homenaje a esta institución que es tan importante para ese crecimiento espiritual del pueblo montevideano y uruguayo todo. Y no puedo dejar de recordar a Nelly Goitinio. No puedo dejar de recordarla porque no solamente que fue una escritora, una directora y una actriz de primer nivel, sino porque también fue presidenta de esta casa, fue presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Y tampoco puedo dejar de mencionar, como ya lo había mencionado antes, a Atahualpa del Chopo. No lo puedo dejar de mencionar porque él también tenía como referente a Bertolt Brecht y a mí siempre me gusta traerlo traerlo siempre y tener sobre la mesa aquella cuestión que él decía de tener el arte y la cultura como un martillo para transformar la realidad. Y ese es en definitiva también el rol que tiene la cultura y por eso es que debemos tener políticas públicas de fomento de la cultura. La cultura siempre es la hija pobre de los presupuestos. Y yo creo que ahí está el gran desafío que nosotros desde el Estado debemos tomar, ese compromiso de que la política tenga un rol preponderante, como tiene desde la Intendencia de Montevideo, con su política democratizadora de cultura, con su política descentralizadora de la cultura, y eso debe extenderse en todos los espacios del Estado, en todos los espacios hacedores de políticas públicas, porque es fundamental dar esa herramienta a la ciudadanía para la construcción de una ciudadanía virtuosa, que tenga pensamiento crítico y que sea libre. En definitiva, es eso, es contribuir a la pública felicidad, y la cultura no puede ser ajena a eso, como no lo ha sido ajena la institución El Galpón. Un placer y un honor estar con ustedes por muchísimos años más de Teatro El Galpón, por una ley de teatro independiente que sea efectiva, que sea eficiente y por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura y del teatro. Muchísimas gracias. Seguidamente, hará uso de la palabra el edil Miguel Velázquez, proponente de este homenaje. Gracias, señora presidenta. Lo primero, casi nos juega una mala pasada el tiempo el día de hoy, pero quiero saludar a nuestros colegas y a los funcionarios de la Junta que hoy están presentes acá y hacen posible este homenaje. Saludar a las autoridades departamentales, está nuestro intendente presente, Mauricio Zunino, y por supuesto saludar muy especialmente a las autoridades y los integrantes del Galpón, a Héctor, Arturo, Marcos, que lo perdí de vista, anda por allí, que nos facilitó información y que estuvimos en contacto para poder llevar adelante este homenaje, y a los vecinos que nos acompañan en el día de hoy, porque todos estamos contestes en que este es un merecido homenaje que debemos realizarle a una institución como el Galpón. Muchas instituciones han sido testigos de la historia de nuestro país. Algunas de ellas han sido protagonistas de la historia de nuestro pueblo. La institución teatral El Galpón es una de ellas. Por eso, cuando homenajeamos al Galpón en sus 75 años de aporte al teatro y a la cultura, no podemos separarlos de la historia y de las luchas de nuestro pueblo. Y tantas veces de la solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo. Esa solidaridad que también recibió el Galpón de tantos pueblos. En 1936, Ofelia Naveira llamó desde el diario El Plata a la conformación de un grupo de teatro infantil. La isla era la imagen que Ofelia tenía desde el vapor que tomaba todos los días para cruzar la bahía y llegar a la escuela del Cerro, donde era maestra.
La Isla de los Niños no solo dio nombre a su página en el diario El Plata, fue el nombre del grupo de teatro infantil que fundó. En 1939, ante el alejamiento por motivos laborales de su director, asume ese rol Atahualpa del Chopo, esposo de Ofelia. Américo Celestino del Chopo había dejado atrás el fútbol profesional cuando rechazó un contrato para jugar en la Italia de Mussolini, y ya era Atahualpa del Chopo. Dice textualmente Carlos María Domínguez, abro comillas, era habitual que las obras infantiles recurrieran a los clásicos universales, como Caperucita Roja o Blancanieves, pero Severino escribió para la Isla de los Niños que se acaben los pobres del mundo, y luego La muñequita de trapo. Atahualpa escribió La negra Jesusa, y el teatro infantil empezó a convertirse en algo serio, con un desusado rigor interpretativo, de escenografía y vestuario que crecía con la maduración de los niños. Cierro comillas. Los niños crecieron, Atahualpa se afilia al Partido Comunista y es despedido por ello del Banco La Caja Obrera, y la compañía pasa a llamarse La Isla. En 1937 se fundó el Teatro del Pueblo. Eran tiempos de lucha contra el fascismo y defensa de la República Española. El asesinato de Federico García Lorca hizo que artistas en nuestro país recorrieran con una gira de teatro itinerante y conferencias de los principales intelectuales de la época, como Serafín J. García, Paco Espínola, Morosoli, Torres García. Se fueron integrando al Teatro del Pueblo Nelly Goitiño, María del Carmen Pastorino, Alfredo Garavina, César Campodónico, Tenuta, que había aprendido el arte de los títeres con Rosita Bafico, entre otros. En 1947, cuando se crea FUTI, Federación de Teatros Independientes, había unos 16 grupos de teatro con poco éxito de taquilla y con el cine como gran competidor. Montevideo contaba en ese 1947 con 89 cines y cuatro teatros, incluida la Sala del Solís. Ese año se produce la creación de la Comedia Nacional. El sábado 2 de septiembre de 1949, los elencos del Teatro del Pueblo y La Isla ingresan al local que alquilaron el Mercedes y Roslo y se reúnen por primera vez. El local era un viejo depósito que supo ser una caballeriza de techo de chapa de 20 metros por 40 y un entrepiso en muy malas condiciones. Los jóvenes artistas se convirtieron en proyectistas, constructores, albañiles, carpinteros y pintores, todos con el sueño de su sala teatral. 2 años se pasaron demoliendo y construyendo en una sublime paradoja de dejar de hacer teatro para poder hacer teatro. Dice Domínguez en su libro, abro comillas, la ética era militante. Braidot, Atahualpa, Susana Ferrer y otros compañeros integraban el Partido Comunista. Domínguez adhería al socialismo de Frugoni. Varios simpatizaban con el anarquismo. Todos fundaban el nuevo espacio teatral confiando en la tenacidad, la entrega y la organización. Cierro comillas. En 1951 estrenaron el primer espectáculo, El Soldadito de Plomo. Cuando llegó el momento de darle nombre a la institución, estuvieron en juego varios nombres. El barrio, que siempre apoyó, los nombraba de una manera sencilla, los muchachos del galpón. Con la dirección artística y la genialidad de Atahualpa del Chopo, el elenco tuvo la atención del público y la crítica. En pocos años, el galpón estaba haciendo una temporada de un mes en uno de los principales teatros de Buenos Aires, ganando importantes premios.
El Galpón tenía una concepción del teatro que lo unía fuertemente a los intereses del pueblo, que se traducía en el escenario de un estilo altamente didáctico sin descuidar la calidad artística. Del Giopo, que tenía noticias de un alemán que estaba revolucionando el teatro europeo, pidió a Campodónico, que estaba becado en Europa, que consiguiera todo el material posible sobre el personaje, que no era otro que Bertolt Brecht. Atahualpa descubre que el Galpón hacía lo mismo que Brecht. Decía Atahualpa, y abro comillas, así como el burgués del gentilhombre de Molière descubrió que hablaba en prosa sin saberlo, el Galpón descubrió que hacía teatro épico sin saberlo. Cierro comillas. Durante esos años se desarrolló el departamento de títeres. Ante la necesidad de actores formados en el estilo y la mística del grupo, que unía el rigor artístico con la militancia activa por un arte al servicio del pueblo, se fundó la Escuela de Arte Dramático. El 10 de enero de 1969, hipotecas por medio, aportes de los colaboradores, que desde ese momento son llamados socios, apoyo de sindicatos como el Zunca, donando horas de trabajo, y la colaboración de todo el movimiento teatral, se inaugura la Sala 18, donde había sido el Cine Gran Palace. El país estaba sumergido en el Pachecato y la cultura, junto a obreros y estudiantes, resistían frente al avance del fascismo. La resistencia al golpe de Estado está marcada por títulos memorables: Fuente Ovejuna, Libertad, Libertad, Las Brujas de Salem, La Resistible Ascensión de Arturo Huy, El Avaro, Barranca Abajo, entre otros. La heroica huelga general contó con el Galpón llevando fragmentos de obras a las ocupaciones de fábricas. En febrero de 1976 comenzaron las detenciones y torturas a dirigentes y actrices y actores del Galpón. Actores y actrices de otros elencos acudieron para montar una obra de Pirandello, para mantener viva la institución. El 6 de mayo de 1976, la dictadura clausura y se apropia de los bienes de la institución teatral El Galpón. Sus integrantes, junto al pueblo uruguayo, vivieron la cárcel, la tortura y el exilio. Los asilados fundaron El Galpón en el exilio, que recorrió América y Europa, recabando la solidaridad de nuestro pueblo en la resistencia a la dictadura. Los integrantes que permanecieron en Uruguay y no estaban presos, fundaron nuevos grupos, abrieron salas y dieron cursos en los barrios. La dictadura saqueó absolutamente el teatro, llamándolo Sala 18 de Mayo, en alusión al Día del Ejército, e intentó armar un grupo de teatro para darle continuidad en la sala. No consiguieron ni actores ni técnicos dispuestos a acompañarlos. Tampoco el público acompañó algunos eventos de bandas militares y orquestas que realizaron. El pueblo uruguayo no estaba dispuesto a volver a la sala saqueada por la dictadura. En palabras de Arturo Fleitas, abro comillas, muchas veces el Galpón fue rodeado y los obreros del Zunca, del UNRWA o del pueblo lo defendieron en los duros años de las bandas fascistas del Pachecato. La persecución fue muy grande. El Galpón fue cerrado en el 76. Una parte o gran parte de su gente se fue al exilio. Pero la dictadura no contaba con que este grupo conformado de gente tan combativa podía seguir trabajando en el exterior sin necesidad de tener su propio lugar. En la embajada en la que se asilaron varios compañeros se juntó el Galpón y empezaron a ensayar la primera obra que apenas llegaron a México se concretó. Cierro comillas. Fue un proceso doloroso, de encuentros y desencuentros y de mucho aprendizaje. El 12 de octubre de 1984, el pueblo uruguayo esperó y acompañó a parte del grupo que volvía de México. La caravana acompañó durante 4 horas el recorrido entre el aeropuerto y Aebu, donde se realiza la primera conferencia de prensa.
El movimiento sindical le daba espacio en su casa como el galpón lo había hecho en el Congreso del Pueblo. La historia de los últimos años es más conocida. Se recuperó la sala, se recurrió, como siempre, a la solidaridad del pueblo para volver a equiparla, y desde entonces el galpón sigue su actividad ininterrumpida, construyendo 2 salas nuevas en el mismo predio, adquiriendo un inmueble a pocos metros para alojar a su escuela, con salas de ensayo, taller de escenografía y depósito de utilería. Mediante su departamento de extensión cultural se reciben unos 100.000 niños y adolescentes por año para ver sus espectáculos. Se realizan giras nacionales e internacionales y se recibe a grandes elencos y figuras de nuestro país y de otros países. Permítame, Presidenta, como espectador y también como militante, agradecer a la institución teatral El Galpón por su historia de aporte a la cultura de nuestro pueblo, por el aporte a la resistencia. Este intenta hacer un humilde homenaje a la historia de una institución que ha funcionado con colectivos. Por ello, intentamos no personalizar en las y los grandes artistas que han pasado por el Galpón, en sus técnicos y en cada uno de los que nos recibió y nos recibe en su casa. Pero permítame, Presidenta, cerrar con un homenaje a todas y todos ellos a través de un solo compañero. Este año, la temporada del Galpón lleva el nombre de Dardo Delgado. Hoy, a través del texto de uno de sus compañeros de teatro, queremos homenajear al Rulo, y en él a todas y todos los integrantes del Galpón de estos 75 años. Dardo, Rulo, Delgado, si la vida y la muerte no fueran tan porfiadas, estaría acá, ocupando esta banca como edil de la 1001. Dardo Delgado, conocido por todos como el Rulo, ingresó a la Escuela del Galpón en 1961. 3 años después integró su elenco. Trabajó en el Banco República porque todo actor independiente uruguayo no vivía de su profesión artística. Fue actor, director, dirigente del Galpón y también un hombre solidario, militante, coherente con sus ideales. Militante del Partido Comunista, estuvo en todas, nunca renunció a una tarea, ya sea integrar una agrupación, defender los locales partidarios y de su teatro ante las agresiones fascistas que soportó el Galpón, hasta salir en la noche junto a otros compañeros, brocha en mano para las pegatinas partidarias. Fue detenido, torturado junto a otros compañeros del Galpón durante la dictadura, quienes luego compartieron el exilio en México. Para él, como muchos artistas, el teatro, desde su más alta expresión artística, era una herramienta para reflejar la realidad desde el escenario. Un teatro que despertara conciencias, que expusiera, al decir de Atahualpa del Chopo, conductas humanas. Un teatro popular que interpelara a la sociedad. Para definirlo, apelo a unos versos de un poema. Por eso, como obrero del canto me presento, sin marca o cicatriz, limpias las manos, el rostro limpio. Abierto el pecho, expreso y documento mis palabras, conforme al pensamiento. Yo no canto para perder el tiempo o distraer a gente distraída. Solo canto, señores, cuando danza en aquellos que me oyen la esperanza. Al Teatro Nacional, a la institución teatral El Galpón, salud. Gracias. Gracias, señora presidenta, y solicito si se puede pasar un video. ¿Te acuerdas que nos conocimos en aquel galpón inenarrable de la calle Merced? Que en la memoria me ha quedado como si el piso estuviera lleno de desniveles. ¿Te quedó en la memoria? La verdad, ese es el recuerdo que yo tengo. Mira, agujeros, capotes, de todo, lo que era absurdo.
absolutamente imposible de pensar Y eso podía que se ser una... podía convertir en un teatro. ¿Te acuerdas que había gente que distribuía tareas? El malvado que distribuía tareas me distribuyó a mí enderezar clavos para usarlos en segunda, tercera o cuarta utilización. Entonces, cuando había pasado más o menos 15 días de dar que haber quedado, me voy a hablar con él y le digo muy seria, ¿y si en lugar de enderezar clavos te compro una caja de clavos? No sé por qué me vino a la memoria en este momento una crítica de aquel tiempo con una obra en la que trabajamos los dos. ¿Te acuerdas? La Plaza de Berkeley. Lo que recuerdo es que el crítico hizo una crítica que la encabezaba así: ambición y angustia de los aficionados. Qué poca visión. Claro. Porque ahí estaba la semilla que está acá ahora, Seguro. en plena maravilla. Pero oíme, el otro que tituló el teatro uruguayo en manos de aspirantes albañiles. ¿Te acuerdas que el entorno político era de una indiferencia total a todo lo que tenía que ver Pero había una con cosa. llevar adelante un teatro? Y una de las cosas por las que yo amo el galpón es porque ha peleado por el principio. Claro. Entonces, Yo lo llevo en mis vísceras. por ¿Te das favor, cuenta? por favor. A mí me gustaría mucho que antes de irnos, no de acá, sino de allá, lográramos entre las generaciones una permeabilidad. Los jóvenes tienen que saber quiénes fueron sus anteriores compañeros, los que estamos y los que ya no están. Cuando se pisa un escenario, por ejemplo, a mí me ocurre pensar cuántas vidas hay detrás de ese escenario que se levanta, cuánta esperanza. Suponte cuando este escenario, tú te das cuenta la pasión que hay abajo, acá en estas tablas, de aquella pequeña salita, como te decía, a una de las salas más hermosas que pueda tener un teatro en América, es, y que encuentres quiénes hicieron esto, y 20 muchachos. ¿Verdad que el día del triunfo de Maracaná, todos estábamos trabajando en eso? Ahí. Yo con los clavos. Pero tu día Es importante saber de cuáles eran las fuentes que alimentaban la energía y la pasión en aquel tiempo, porque es muy importante sentirse la voz de la academia. total. Cuando yo dirigí en este escenario El alma buena de Sichuan, y a mí me ocurría estar viéndola, el espectáculo desde la platea, y me venían las imágenes de la salita de Mercedes y Rosa. Es que esas imágenes de la salita de Mercedes y Robles las llevamos Van metidas en lo más íntimo del alma. Exactamente. No la podés, es decir, eso es cuando yo digo que el galpón lo llevo en las vísceras, porque esa imagen está en mí siempre. Se vivieron tantas cosas fuertes y de dimensión, convencida. No han podido con ellos ni la pobreza, ni el exilio, ni la muerte, ni nada. No hay nada que pueda con eso. Totalmente. Y ardiendo. A continuación hará uso de la palabra el intendente de Montevideo, economista Mauricio Zunino. Ahí está. ¿Sí? Bien. Esto que me aparezcan en rojo los micrófonos acá cuando uno está habilitado es raro todavía.
Gracias por la invitación y gracias a la Junta Departamental y al edil Miguel Velázquez por hacer un reconocimiento al galpón. Porque creo que esa es la primera cuestión, es agradecerle al Parlamento de Montevideo, hacerme parte también de este homenaje a una institución que, como lo decía en el discurso de la presidenta, es emblemático para toda la cultura de Montevideo y la cultura del país. Nosotros en este año estamos celebrando la particularidad de tener nuestro aniversario 300 para Montevideo. Y siempre decimos que la construcción de estos 300 años es mucho más allá que una construcción de mera estructura física, de una puerta de la Ciudadela o de algunos monumentos que todavía nos quedan de estructuras físicas, ¿no? Son los hombres y mujeres que construyeron estos 300 años de esta ciudad. Y esos hombres y mujeres que construyeron estos 300 años de esta ciudad se han ido nucleando en distintas instituciones para hacerlo parte, para hacerlo posible. Y creo que en esto el Teatro del Galpón ha sido un bastión clave para poner en el centro uno de los debates más importantes que tiene que ver con la vigencia y la permanencia de la cultura. Ni que hablar que uno podría ver algunas cosas de la historia y de lo que cuentan, esas historias de la resistencia que para los que somos de generaciones posteriores nos han contado de repente nuestros padres y demás, y esas expresiones de cómo hacer que la cultura sea también un elemento militante por la justicia, por la dignidad, por la democracia, y creo que ese también es poner parte de lo que hace el teatro. Que el teatro independiente hoy también hay que reivindicarlo como un formato de esa independencia de la cultura no sometida a las estructuras ni económicas ni políticas, sino aquello que tiene que ser y que es verdaderamente revolucionario, es poder contar y generar aquellas obras que uno quiere construir y que uno quiere transmitir, porque ahí está la esencia de lo que se quiere plantear. Y sin duda que ahí han pasado probablemente todos los más grandes actores, actrices, directores que ha dado Uruguay en esto de haber contribuido, y lo siguen estando, y sigue siendo un espacio vigente. Sin duda hoy cuando veíamos la sala, ahora en el video, y esa sala que en realidad la hemos visto como espectadores, pero también la hemos visto ser usada para buena parte de las reivindicaciones políticas y sociales de nuestro pueblo uruguayo. Porque también hemos estado ahí en instancias no necesariamente teatrales, hemos estado en esa construcción de un bloque popular en el cual los trabajadores y trabajadoras de la cultura forman parte de esa acción. Y han estado en instancias que reivindican derechos humanos, derechos sociales, distintas acciones que efectivamente se ha desarrollado y que uno ve y cuenta cuando mira la sala de Galpón o mira ese frente sobre 18 de julio, en contar con un elemento clave para la defensa de lo que tiene que ver con las causas justas. Así que creo que eso de homenajear 75 años de hoy de Galpón es reivindicar muchas cosas. Es reivindicar el teatro, es reivindicar la cultura, es reivindicar la lucha y la resistencia, y es reivindicar, creo yo, también la necesidad de un mundo más justo. Y quiero referirme a algunas cuestiones con esto. Pues siempre parte del debate sobre las estructuras presupuestales y demás nos obligan a discutir cultura contra pozos o alguna cosa por el estilo. Y eso es parte también de esos debates que damos acá, y que uno cuando venía en el rol anterior tenía que venir a traer la rendición de cuenta como director de recursos financieros y a presentar por qué queríamos hacer determinados proyectos, determinadas cosas. Y quiero poner en el centro, porque también ha sido parte de los debates generales, qué rol tienen que cumplir los espacios culturales y hacia dónde tenemos que apuntarlo.
Y la cultura no tiene que ser un proceso de elitización, de quienes puedan pagarlo tengan el acceso únicamente, sino que tiene que ser un elemento democratizador, porque es democratizante el poder tener acceso a los bienes y servicios culturales, el acceso a la cultura en sí mismo. Y creo que ese debate también está bueno plantearlo desde la lógica de este homenaje, porque para una institución que lleva 75 años, y hoy quizás el debate no está en cómo sobrevivir a las fuerzas represoras que cerraron el teatro en la época de la dictadura. Está a cómo sobrevivir económicamente y seguir generando un proyecto cultural que efectivamente pueda servir de acceso a todas y todos. Y creo que ese también es un debate que desde la política pública tenemos que hoy plantearnos. Ese nuevo enemigo de los teatros independientes, ese nuevo enemigo que termina generando la subsistencia o no de determinados espacios, es hoy al que tenemos que hoy plantearnos. Bueno, ¿cómo trabajamos de manera conjunta? ¿Cómo generamos política pública que ayude a construir efectivamente, a que permanezcan, a que existan y a que se desarrollen y se expandan nuevos procesos culturales en las diversas áreas? Entonces, también dignificando la tarea de las y de los trabajadores de la cultura, que muchas veces quedaban desamparados o quedaban expuestos a esos vaivenes durante muchos años y todavía hoy siguen teniendo dificultades en muchos casos. Creo que es parte también de lo que nosotros tenemos que ver cómo podemos trabajar para mejorar esto. Y eso implica que también generemos espacios desde la política pública nuestros, pero que también colaboremos y contribuyamos a que los espacios que generan teatro independiente puedan tener acceso a fondos para democratizar el acceso a la cultura. Y creo que eso es un debate que todavía no tenemos saldado y que es parte de esas discusiones que permanentemente acá tenemos en esta Junta y también en el Parlamento Nacional, cuando se debate si hay que dar fondos a la cultura o hay que tapar pozos, independientemente de que también hay que tapar los pozos. Yo creo que lo que necesitamos es poner un fuerte énfasis en el desarrollo democratizador de la cultura. Y en eso creo, planteándolo acá y para modo de cierre, reivindicar al Galpón y reivindicar que tiene 75 años y que hoy homenajea a este Parlamento de Montevideo los 75 años de Galpón, es reivindicar la lucha por la cultura y la propuesta hacia el futuro de pensar que tenemos que seguir construyendo apuestas culturales, apuestas teatrales, porque eso es lo que va a hacer que de cara a los próximos 300 años de Montevideo tengamos una sociedad y una ciudad mucho más justa, mucho más integrada, mucho más democrática y con acceso para todas y todos a este tipo de acciones, como es la cultura, que muchas veces termina siendo una cuestión de elitización. ¿Por qué? Porque muchas capas de la sociedad no pueden acceder por costos y demás. Y por eso está bueno fomentar el desarrollo del teatro independiente y de todas las actividades culturales que efectivamente tengan como centro ese proceso democratizador como lo ha sido el Galpón en estos 75 años. Así que felicitaciones por 75 años, que no es poco, en primer lugar, para una vida de una institución, porque puedan tener 75 años más y puedan seguir construyendo lo que es la cultura de Montevideo y la cultura del país, porque necesitamos tener más ejemplos como este para poder seguir construyendo y avanzando en la sociedad más justa que queremos. Muchísimas gracias. Vamos a romper el protocolo porque tenemos una edila anotada para hacer uso de la palabra. Adelante, edila Fátima Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. Y primero que nada quiero agradecer y saludar a todas las compañeras y compañeros que hoy pudieron venir hasta acá para hacer este tan sentido homenaje. Y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque todos queremos escuchar a Arturo y a Héctor, que son los verdaderos protagonistas hoy en este homenaje que hacemos desde esta casa. Sin lugar a dudas que el Teatro del Galpón es una de las instituciones artísticas que todas las uruguayas y los uruguayos
hemos pasado por sus puertas, pero que también en algún momento de nuestra vida hemos visitado. Ya sea en nuestra época estudiantil, porque es lindo y anecdótico ver los ómnibus cuando bajan los chiquilines con las túnicas blancas, a poder ver una obra infanto-juvenil. También muchos adolescentes a través del plan Montevideo Libre han accedido de forma gratuita a ver obras y pudiendo, lo que decía hace un momento el intendente, ¿no?, acceder a la cultura. Y qué importante es para un joven, para un niño, poder acceder a ver una obra de teatro, un espectáculo musical o incluso hasta un acto político en un lugar de tanta historia para nuestro país. A través de estar sentados en esas butacas podemos acceder al aspecto central de la cultura y de esta forma también generar conciencia de clase. En esto se enfatiza Montevideo, porque rompe con la idea con que algunos pocos pueden disfrutar de las obras, como puede ser el Jardín de los Cerezos, Marx en Soho, El Monstruo de la Laguna, entre tantas otras. Al decir de Ana Laura Di Giorgi, el galpón sería más cercano a la gente, diferenciándose de ese teatro esteticista de la Comedia Nacional. Los comunistas resaltarían este enfoque, orgullosos de contar con un teatro que montaba obras y autores que permitían la crítica a la realidad social y política de la época. Y cierro cita. Pero tampoco puedo dejar de hablar de la prohibición de la actuación de Roberto Yáñez, integrante del Comité Central del Partido Comunista. Aquel 18 de septiembre prohibieron toda actuación en el país del director y el actor del galpón. Pero lo bueno que fue que sus compañeros, pese a ese contexto de persecución, igualmente resolvieron realizar distintas funciones a diario. El 17 de diciembre de 1975 se dieron las primeras detenciones a representantes de la cultura vinculados con el Partido Comunista, y en particular a los que estaban vinculados al galpón. Y para no olvidarnos, estos procedimientos estuvieron a cargo del departamento número 6, al mando del comisario Ángel Clemente Martínez. Y este tipo de acciones represivas continuaron hasta 6 de mayo de 1976, donde se da la clausura definitiva y expropian todos sus bienes, dando como resultado compañeras y compañeros exiliados en México. Sin importar las dificultades, sin importar los desafíos, pero con la tenacia y el compromiso que una vez restaurada la democracia, volvieron desde abajo a engrandecer el teatro del pueblo. Con consignas claras, con las certezas de que quienes con consignas claras y con la certeza de que el teatro iba a volver a ser el teatro para todas y todos. Hoy en día tampoco podemos olvidar el compromiso que vemos todas las veces que se moviliza el pueblo uruguayo, el movimiento social, el movimiento sindical, y que contamos con la presencia justa y comprometida en sus puertas, con consignas claras que hacen que sus trabajadores organizados vistan en cada una de ellas ese teatro tan significativo de gala. El galpón, a lo largo de la historia, seguirá dando y seguirá siendo para todos y todas obras, seguirá dando y seguirá siendo para los uruguayos y uruguayos obras de un trato con un compromiso más cercano a los problemas y temas de la actualidad que nos preocupan, pero que sobre todo nos ocupan a todos. Muchas gracias. A continuación, como testimonio de este homenaje, la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo hará entrega de una placa al señor Guido, secretario general de la institución teatral El Galpón. La inscripción de la placa dice lo siguiente: homenaje de la Junta Departamental de Montevideo a la institución teatral de Galpón en ocasión de conmemorarse el 75º aniversario de su fundación por su compromiso social y en defensa de la cultura.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos, señora presidenta de la Junta Departamental, señor intendente de Montevideo, compañeras y compañeros ediles y edilas de la Junta Departamental. Es realmente emocionante escucharlos, saber que Galpón sí significa, según todo lo que ustedes han expresado, estamos en ese camino. Pero les juro que esto que es improvisado totalmente, porque fue surgiendo acá la figura de Anéligo Itiño. Y claro, yo me acordé que cuando cumplimos 50 años vino el Galpón y se hizo un homenaje al Galpón. Y también estábamos evocando en este año la figura del Rulo, Dardo Rulo Delgado. Y entonces me acordé que aquí, en este lugar, Dardo Rulo Delgado, nuestra querida compañera que también perdimos hace muy poco, Estela Teixeira, nuestra compañera Miriam Gleige y otros compañeros cantaron Libertad, Libertad. No sé si lo recuerdan, si fue exactamente, bueno, el querido Pupi. Esos recuerdos que uno dice, sí, fue maravilloso. También recuerdo que Nelly tenía una lucha muy frontal contra aquello que en la política se llama prioridades, que el señor intendente las acaba de poner también como hay que tener mucho cuidado a qué le llamamos prioridades, si un vaso de leche o un libro, y si la obligación desde lo público no es que tengamos el vaso de leche y el libro, que no son una cosa u otra, sino las dos. Pero también me acordé de algo fundamental, que antes cantábamos Libertad, Libertad, y cuando nombraste a Brecht me acordé de un pensamiento que él decía: un escritor no es libre cuando lo dejan escribir lo que quiere, pasa a ser libre cuando es capaz de administrar sus imprentas. Entonces, cuando nosotros luchamos por la libertad de los artistas, es cuando deseamos y luchamos para que se entiendan que tenemos que ser libres y tener unas políticas públicas que nos permitan ser libres, es lo que nos compromete a todos a hacer un trabajo de política de inclusión, y que nuestro patrimonio cultural todo, incluido por supuesto Galpón, le pertenezca a todos los ciudadanos, que finalmente es el centro de todas las políticas y de todos nuestros desvelos, ¿verdad? Así que bueno, en nombre de todos los compañeros integrantes de hoy, del ayer que hoy no están y de las nuevas generaciones que vendrán, muchas gracias. Pero voy a pasarle la palabra, o se la pasaron ustedes, pero quiero explicar por qué va a hablar Arturo Fleitas. Nosotros también tenemos cancilleres, embajadores, y Arturo es esos representantes de aquellas generaciones que prácticamente han vivido una parte de Galpón que necesitamos que él la exprese, porque representan entre esos compañeros que cada vez que hablan estamos detrás, no solo nosotros, sino toda una historia muy rica y muy fundamental. Muchas gracias. Sí, es que ¿se me escucha ahí? Sí, nunca estuve en este lugar y siempre me pregunté cómo sería estar. Y ahora estoy sentado acá arriba y les digo que me siento Arturo Gui. Porque hice bien en ponerme la última camisa que me regaló mi hermana y los últimos pantalones que me regaló Silvia, mi mujer. Pero no tengo saco. Me tengo que comprar un saco, Silvia. Mirá, hay que venir de saco a estos acontecimientos. Sí. Bueno, agradezco muchísimo a mis compañeros del Galpón que quieren que los represente, la presencia de Mauricio. No podría decirte nunca, señor intendente de Montevideo, Mauricio, no, sos Mauricio. Hasta soy capaz de decirte Chicho. A Patricia, cuando dice Mauricio, que es posterior a los hechos que nosotros vivimos, uno se asusta un poco. ¿Qué tiempo, cuánto tiempo ha pasado? Y bueno, es lindo estar acá arriba como Arturo Gui y tener acá la mirada cariñosa de Estela Medina, que nos ha regalado siempre su afecto,
de Lebón, que anda por ahí, que es tímido y a él no le gusta que se le nombre. Te queremos, Lebón. De algunos que han puesto su heroísmo en esta historia, como los compañeros Pupi y Miriam. En fin, de todos los que estamos aquí, que algo tenemos que ver con esta historia. Pero permítanme completar la anécdota de Nelly Goitiño, que cuenta la anécdota de los clavos. La voy a completar. Porque el compañero malvado que repartía aquellas tareas era Blas Blaydot, hombre imprescindible en la historia del galpón. Tuvimos unos líos después, pero eso qué importa. Blas construyó el Blaydot junto con todos aquellos compañeros y eso es lo que vale. Entonces, cuando Nelly le dijo eso de que ella tenía dinero, que le iba a comprar una caja de clavos para facilitar el trabajo, el malvado Blaydot le dice, dame ese dinero y seguí enderezando clavos. Ya viendo lo que era el espíritu del teatro independiente. Aquí hay que hacer todo con nuestras propias manos. Y si viene dinero, como alguna vez nos vino, pues ahorramos lo máximo haciéndolo con nuestras propias manos. Bueno, ahora sí voy a leer el sesudo trabajo que hice anoche. Mis compañeros del galpón me han designado para responder a este homenaje como motivo de los 75 años de la institución. No todos estos encargos son agradables, pero este sí lo es por tratarse de un acto de gratitud. Ustedes recordarán que las abuelas nunca se cansaron de aconsejarnos, tenés que ser agradecido, mi hijo. Siempre nos dijeron. Ahora que a nosotros nos toca ser abuelos, damos el mismo consejo, porque si un homenaje premia a la institución que lo recibe, la gratitud la engrandece. Por tanto, en nombre de la institución teatral El Galpón, de sus dirigentes, sus integrantes, sus funcionarios, sus socios y colaboradores, reciban todos ustedes un enorme gracias por este homenaje y por los conceptos que aquí se escucharon. Trataremos de estar a la altura de los mismos. Pero permítannos compartir galardones con quienes han construido el galpón, sus fundadores, sus integrantes de todas las épocas, los jóvenes integrantes que hoy toman las banderas y las enarbolan con proyección de futuro, nuestros fieles socios hoy reconvertidos en galponautas. Pero en este momento de solidaridades y gratitudes, no debemos olvidar nunca que el galpón no se hizo solo, que nació ya acunado por la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, nuestra querida FUTI, con la que marchamos desde hace 75 años y con la que seguiremos marchando hasta el fin de los tiempos. Gratitud para ellos. ¿Qué sería del movimiento teatral de este país sin la presencia de nuestro sindicato, la gloriosa SUA, que nos acompaña hoy como lo ha hecho en toda su historia? También gratitud para ellos. Con ellos hemos pasado los momentos más duros de la historia del país y cuando la dictadura decretó la muerte del galpón en 1976, uno de los grupos de la FUTI, el Teatro Circular, arriesgando su propia supervivencia, les dio a los alumnos de nuestra escuela un hogar y un refugio. Emocionada y entrañable gratitud para los compañeros del Teatro Circular. Mañana se le hace un merecido y demasiado demorado homenaje, poniendo en la puerta del Teatro Circular una señal de la memoria, una marca de la memoria. Allí estaremos para darles el abrazo que venimos compartiendo desde hace décadas.
Cuando se llevaron presos a nuestros dirigentes y principales actores, nos quedamos sin repertorio y el movimiento teatral acudió a estrenar un título en tiempo récord, poniendo en peligro su libertad y su vida, gratitud eterna para ellos. En los tiempos oscuros del Pachecato, sufrimos el ataque constante de las bandas fascistas, pero siempre acudieron a defendernos los sindicatos a puñetazo limpio en las puertas de nuestros locales. Estremecida gratitud hacia ellos. Los huesos de uno de ellos acaban de ser reconocidos y recibieron su nombre. Luis Eduardo Arigón. Luis Eduardo Arigón, amigo y socio de la institución, a quien jamás olvidaremos, que nos compromete y a quien le rendimos nuestro homenaje. Compañero Arigón, presente. Jamás olvidaremos que durante 8 años el hogar de muchos de nuestros compañeros y la institución misma fue México, que nos dio refugio, trabajo y solidaridad. Por eso llevamos siempre a México en el corazón. No hay manera de albergar tanta gratitud. Y podríamos seguir nombrando organizaciones y personas que agrandan el círculo de la solidaridad hasta incluir a todo el pueblo uruguayo. Por tanto, si hoy se está rindiendo homenaje a una institución que cumple 75 años, se está rindiendo homenaje a esta multitud que englobó al pueblo uruguayo y a otros pueblos que nos recibieron. Estuvimos y estamos bien acompañados, y ese es el secreto de esta persistencia. Amigos ediles, en nombre de toda esa multitud, gracias, gracias y gracias. Bueno, con estas palabras entonces damos por culminado este homenaje en el día de hoy, no sin antes compartir con ustedes que el día 11 de octubre vamos a estar también teniendo un homenaje al Teatro El Circular, aquí, porque como bien decían, también es otra de las instituciones teatrales que merecen también todo nuestro reconocimiento y gratitud. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Invitamos a los ediles y